Iván Vélez es seguramente uno de los intelectuales más activos en la guerra cultural y de los más conocidos en toda la hispanoesfera. Bueno, y para hablar de Reconquista tenemos al autor de este libro, Reconquista, de la esfera de los libros, Iván Vélez. Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Javier, encantado. Tenemos aquí al autor Iván Vélez, quien está ahorita con la tercera edición de su libro Reconquista. Y es que me parece indignante que los mexicanos solo tengan en la cabeza la idea de que México solo eran oro y esclavos, ¿no? Citando ahí a Iván Vélez. Además de por su producción literaria, con obras como Reconquista, sobre la leyenda negra, La conquista de México, Una nueva España, Nuestro hombre en la CIA o El mito de Cortés, destaca por su intensa actividad social, participando como analista de la Fundación Gustavo Bueno, dirigiendo la Fundación DENAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española, e incluso bajando a la arena política, coordinando al grupo del partido Vox en el Parlamento Autonómico de Andalucía. En esta charla hablamos con él no solo sobre sus libros más recientes, como Reconquista y la conquista de México, sino sobre lo que subyace tras la difusión de ciertas narrativas históricas y sobre cómo buscan influir directamente en nuestra actualidad social y política en España, indirectamente en toda la hispanidad. Y lo que ocurre en España es que hay muchos proyectos de destrucción de la nación política y también histórica, y lo que se buscan pues son las diferencias en vez de las convergencias, ¿no? Creo que hay que decir que el único partido que se opone en Andalucía, lo voy a decir claramente, a la canonización casi de Blas Infante es Vox. Hay que decirlo con toda claridad, ¿eh? El Estado autonómico español margina al español en muchas regiones, y a esto han contribuido de igual modo el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Hay que decirlo con toda rotundidad. Saludos a todos nuestros espectadores. Tenemos la suerte de contar esta tarde con Iván Vélez, pues, un verdadero puntal de la lucha cultural, una persona verdaderamente multifacética, historiador, investigador de la Fundación Gustavo Bueno, director de la Fundación DENAES, arquitecto, bueno, y otras actividades, y bueno, pues gran autor de libros sobre nuestra historia, muy conocidos, sobre la leyenda negra, sobre la conquista de México, Torquemada y más recientemente Reconquista, sobre el que has estado dando algunas entrevistas y bueno, difundiendo una perspectiva adecuada sobre este proceso tan importante de nuestra historia. Lo primero casi es preguntarte sobre cómo eres capaz de gestionar tantas facetas en tu vida, porque tanto en tu vida profesional, que es muy exigente esa faceta que tienes dedicado a la política, como en esta de escritor, bueno, son facetas que exigen muchas horas. No sé cómo lo compaginas. ¿Cuál es tu secreto? Bueno, secreto no hay ninguno. Es cuestión de organizarse un poquillo y, bueno, hay gente que va al gimnasio, gente que ve teleseries de estas que echan en las plataformas. Yo pues me dedico a estas cosas. Quiero decir que cada uno tiene sus inclinaciones o desviaciones, si quiere. Tienes arte para exprimir el tiempo, porque estuvimos pensando en hacer esta entrevista a altas horas de la noche, o sea que eso revela que realmente exprimes muy bien tu tiempo, ¿no? Y ese debe ser parte de tus secretos. Bueno, que soy trasnochador también un poco. Eres animal nocturno. Un poco, sí. Muy bien. Oye, hablemos de tu libro, que creo que está teniendo una difusión excelente. Es un libro, según has comentado, que buscas hacer divulgación histórica, pero con mucha profundidad, ¿no? Con mucha seriedad, ¿no? Y bueno, nosotros aquí siempre tratamos, seguramente en la línea de Gustavo Bueno, de hacer un poco de reflexión sobre nuestra historia. Y bueno, pues parece un hecho que en los últimos tiempos hay una narrativa histórica, una corriente intelectual que, bueno, no solo es que trate de borrar el proceso de reconquista, sino que trata de suavizar la propia conquista, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué surge esta narrativa? Y siendo serios desde el punto de vista historiográfico, ¿cuáles crees que son los hechos históricos, los documentos, crónicas que dirías que echan por tierra ese intento de crear una narrativa? Bueno, a ver, todas las obras históricas, pues, o la historia que diríamos fenomenológica, utilizar la terminología que utilizaba Gustavo Bueno, se nutren de textos y de objetos, vestigios
Es decir, se nutren de historias, de crónicas, de relatos y de aquellas cosas que van apareciendo, ¿no? Físicas. Es decir, si por ejemplo, en la batalla por ejemplo, de las Navas de Tolosa, tenemos los relatos y a la vez aparecen una serie de reliquias sobre el campo en el cual se produjo aquel enfrentamiento, pues digamos que una cosa encaja más o menos con la otra y se tiene una visión más real de lo que fenomenológicamente ocurrió. Luego digo fenomenológicamente porque hacer historia, pues hay varias formas de hacerla, ¿no? Y yo en mi caso lo que intento siempre es introducir aspectos ideológicos, pero no aspectos ideológicos que yo quiera transmitir porque me interesen, ¿no? Sino aspectos ideológicos que expliquen un poco por qué ocurrieron las cosas. Aspectos, digamos, intangibles, creencias, mitos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, como estamos ante la famosa frase de la batalla cultural, pero siempre hemos estado en ella, pues siempre se contraponen esas visiones enfrentadas. Y lo que ocurre en España es que hay muchos proyectos de destrucción de la nación política y también histórica, y lo que se buscan pues son las diferencias en vez de las convergencias, ¿no? Entonces, en función de qué prisma se adopte, pues pueden aparecer teorías pues que negarían, por supuesto, la existencia de España, y que en el caso de la entrada de los musulmanes, la invasión musulmana y la posterior reconquista, lo que se haya venido a llamar reconquista, pues se negaría lo primero, es decir, que la entrada de los musulmanes fue una conquista y por lo tanto no hay reconquista. Es decir, que la cuestión es un debate eterno, y yo lo que trato de hacer pues es ser riguroso, básicamente intentar introducir rigor y, por supuesto, desde un prisma. No voy a decir que me sitúe en la objetividad absoluta, porque creo que nadie puede situarse en ella y porque además todo está sujeto a cierto revisionismo en función de los nuevos materiales que se vayan encontrando. Aún así, creo que las tesis que yo mantengo son, creo, equilibradas. Creo sinceramente que son equilibradas y creo que encajan con los hechos históricos. Y sí, bueno, pues relacionado directamente con esto, se suaviza la conquista y se crea un poco también ese mito de una convivencia idílica entre las tres culturas, ¿no? Pero bueno, explicas muy bien en tu libro pues que esa supuesta convivencia al final era una situación tanto para judíos como para cristianos de ciudadanos de segunda clase, ¿no? Había una tolerancia, se permitía a los ciudadanos que seguían las religiones del libro vivir, al menos a esos no se les perseguía hasta la muerte, pero sí que se les imponía más tributos. ¿Cómo era la situación de los judíos, de los cristianos bajo el Islam? ¿Cuáles son los datos un poco que recuerdes que mejor reflejan que en realidad se vivía como ciudadanos de segunda clase? Bueno, los datos son las limitaciones que había. En primer lugar, bueno, a esos grupos de las regiones del libro se llaman dimníes, ¿no? Que significa protegidos, pero protegidos no de una manera neutra, ¿no? Sino protegidos a base de comprar esa protección, ¿no? A base de dar de tener una serie de limitaciones, pero a la vez una tributación muy alta, ¿no? Yo creo que la prueba del algodón aquí está en el hecho de las salidas de Al-Ándalus. Estamos hablando de Al-Ándalus, ¿no? Hombre, nadie huye de un mundo tolerante a un intolerante. Entonces, si era tan idílico Al-Ándalus, ¿cómo se explica la salida de los mozárabes hacia los reinos cristianos peninsulares, ¿no? Bueno, eso yo creo que lo demuestra todo. Con respecto a los judíos, pues bueno, ya sabemos todos que han estado sometidos por ambas partes, bueno, incluso en la actualidad, no hay más que ver lo que está pasando en Palestina e Israel. Ahí la cuestión judía está latente y, bueno, pues en ambos lados de la frontera peninsular, pues los judíos fueron sometidos a diversos vaivenes, por decirlo suavemente, cuando no matanzas. Y, por supuesto, pues siempre en una posición de gran precariedad, sin perjuicio de que luego hubiera, pues en algunos estratos cercanos al poder que pudieran vivir mejor. Pero en general, en ambos lados la tolerancia no era la nota dominante, en ambos lados digo, y de todos modos la tolerancia siempre, bajo la tolerancia siempre subyace una relación de poder y de sometimiento, ¿no? Uno tolera porque puede, ¿no? Y es así, y es más o menos así. Sí, muy, muy, muy interesante.
Bueno, pues ya llegamos a lo que es la interpretación sobre la Reconquista en sí, ¿no? Siempre que pienso en esto se me viene la frase de Juan Luis Cebrián, el conocido consejero delegado de Prisa, que hablaba en un artículo que fue muy difundido, al menos aquí en España, hablaba de la insidiosa Reconquista, ¿no? Que ya habla de un posicionamiento claro de cierta élite española y seamos conscientes de que Prisa no solo son los medios de comunicación, no solo en España, sino en toda Hispanoamérica, sino incluso la editorial Santillana, que es la principal editorial de libros de texto, que hace libros de texto para todos los países hispanoamericanos, para los 20 países. Es alucinante su poder. Y Cebrián, recordemos que no solo acudía asiduamente a Bilderberg, bueno, pues como estas reuniones de la élite internacional, sino que era su delegado en España, era quien seleccionaba a las personas que acudían a cada reunión, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que nos da una idea de hasta qué punto pues, se puede estar tratando de cambiar un poco la interpretación sobre lo que fue la Reconquista, a qué obedece ese interés y negar un poco pues, un proceso que era común a lo largo de los siglos, cimentado en los valores del cristianismo, en esa lucha contra el Islam, ¿no? Pero hay una serie de pues, documentos, cartas, textos que revelan cómo pues, los reyes de los distintos reinos siempre tenían un poco esa visión de recuperar el territorio perdido para la cristiandad. ¿Cuáles son los textos o los hechos que más te llaman la atención y que crees que mejor reflejan esa visión común y ese objetivo de largo plazo? Es que son innumerables, son innumerables. Por poner un ejemplo, a mí me gusta mucho el testamento de Fernando III el Santo cuando se lo da a su hijo, Alfonso X, y le dice que le da España, que en su señorío queda toda, la una conquista, la otra tributada. Es decir, siempre hay, y aquí la obra de Maraval lo explica perfectamente, con muchos más ejemplos mucho más eruditos que los que yo he tocado, aunque yo he recogido un montonazo de textos en los cuales se alude a esa totalidad que hay que recuperar, que hay que recobrar, que hay que conquistar. Bueno, yo creo que eso es indiscutible, sinceramente. Por más que hubiera luchas de poder en el ámbito cristiano, que desde luego las hubo, ¿no? Pero la idea de recuperar para la cristiandad, para el mundo cristiano y para los supuestos legítimos o así entendidos como legítimos dueños de esa tierra, subyace en todo momento. Yo diría que desde las crónicas asturianas en adelante siempre hay ese componente, ¿no? En fin, claro, por hilarlo un poco con el inicio de la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en España tenemos un amplio colectivo de compatriotas que sienten un profundo desprecio por la nación española. Entonces, es muy difícil que ellos encajen cualquier idea de unidad. Ellos estarán siempre por la fragmentación y por el sueño europeo. Es decir, que es una cuestión pues, de desprecio a lo propio y una visión bastante paleta, tengo que decirlo, y quieren ser europeos a toda costa de cualquier precio. Fíjate hasta qué precio ha sido que entrar en la Unión Europea ha conllevado a la destrucción del tejido industrial español, pero bueno, somos europeos, ¿no? Pues fenomenal, pues a disfrutar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es, y yo no diría ni en la izquierda ni en la derecha, depende de determinados ambientes. La idea de España, pues es radicalmente rechazada. La idea de España, digo, como una unidad histórica, como una nación histórica que precede a la nación política. Es una desgracia que tenemos y, bueno, pues aquí lo único que cabe es combatirlo con argumentos, que es lo que yo intento modestamente. Pero sí que es cierto que aquel artículo causó mucho revuelo y tiene además el altavoz que tú has dicho, que es ese grupo Prisa muy importante, no solo en España, sino en Hispanoamérica, las editoriales, los libros de texto que van educando a nuevas generaciones de españoles y de hispanos en general, y eso es muy dañino. Yo no he tocado a Cebrián, he tocado a Goytisolo, que estaban en las coordenadas parecidas, ¿no? Hay ejemplos, hay muchos. Sí, no, bueno, no un caso de difusión de leyenda negra, pero sí que yo creo que revela muy bien cómo desde las élites actuales, intelectuales o mediáticas, pues se puede conseguir influir en toda la sociedad para trasladar una visión negativa, ¿no? de nuestra historia. En ese sentido me parece casi paradigmático.
Bien, y Sí. una pregunta. ¿Crees que el factor religioso al final juega una parte importante en que tanto a derecha o izquierda esto, la interpretación que se hace sobre la Reconquista sea negativa? Porque sí, las creencias personales, pues a menudo puede que a algunas personas pues les lleve a rechazar este periodo, bueno, aunque inconscientemente, pues yo creo que culturalmente los españoles tenemos que reconocer nuestros valores que estamos basados, estamos basados en los valores cristianos. Ujú. Sí, evidentemente eso es innegable más allá de la fe que profese cada uno, pero fíjate, yo creo que hay un componente de ataque o de anticlericalismo o un ataque a la religión cristiana, que además hoy está pues, siendo muy cuestionada por muchos ambientes, incluso internamente, eso hay que decirlo claramente. Pero la cosa, yo no quiero ser el más pesimista del mundo, pero la cosa está peor todavía, ¿eh? Grupos de derecha clásica en España, de una derecha ¿Así? ¿Así? racista, son profundamente hispanófobos. Estoy pensando en el PNV, en las sectas catalanistas, que eran bueno, pues evidentemente grupos que cabe etiquetar como derechistas, bueno, hispanofobia en vena. Entonces, quiero decir que la cosa es más complicada de lo que parece, sin perjuicio de reconocer que efectivamente el rechazo al cristianismo está operando bajo muchos que desprecian a la nación española, ya digo, histórica y luego posteriormente política. Y ello tiene bastante sentido, es decir, porque la Reconquista se mueve en dos planos complementarios, diría yo, que son el político, evidentemente, de la dominación de un territorio, pero por supuesto, por eso se utiliza también la idea del vocablo restauración, de la restauración del culto cristiano como un móvil ideológico de todo ese tipo de todo ese proceso histórico. Y es más, si uno se da cuenta, España o Hispania son los términos que se utilizan desde el lado cristiano y desde el lado musulmán no se utiliza en absoluto, se utiliza al Andalus. Esto no es casualidad. Sí. No, muy interesante, muy interesante. Muy bien. Y bueno, pues la Reconquista lleva al año 1492, que es un año verdaderamente mágico, ¿no? Se finaliza la conquista de Granada, se descubre América, como es muy bien sabido. Y bueno, afortunadamente tú no solo has escrito sobre la Reconquista, sino también mucho sobre América, la conquista de México, el mito de Cortés. Y entonces, bueno, pues cualquiera que se acerque un poco a la historia ve que toda esa vitalidad, esa energía que España y esas instituciones, esos usos, esos hábitos que España había ido adquiriendo para repoblar, para reconquistar, pues inmediatamente ipso facto se traslada todo ese impulso, toda esa energía a América, ¿no? Y yo creo que somos poco conscientes de la osadía, el arrojo con el que los españoles fueron a América. El segundo viaje de Colón ya se envían 17 embarcaciones, casi 2.000 personas, ¿no? Y, por ejemplo, los ingleses tardan 100 años en tratar de hacer su primer asentamiento colonial en América, en el norte de América, hacia 1585 en la isla de Roanoke, y fracasan, ¿no? Entonces, tenemos muy asumido que España fue con toda esa energía a América, pero el resto de las comunidades rivales, bueno, lo tenían que ver con estupor, con envidia, con miedo, porque tardaron muchas décadas, siglos, en tratar de emular lo que hacía España, ¿no? Pues, ¿cuáles crees que fueron, no sé, las instituciones o no sé, los hábitos, las leyes, los fueros que fueron útiles para que España fuera con tanta energía a civilizar América? Pues yo creo que casi lo has dicho, ¿no? La herramienta que suponen los fueros es importantísima porque va vinculada a la frontera. La frontera no es una línea, es una franja de terreno, si se quiere, ¿no? Y además esa es una frontera entre reinos cristianos y el mundo musulmán. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando uno lee las crónicas de Indias, se da cuenta de que los españoles, los cronistas, los escritores, hablan de mezquitas, hablan de una terminología que da cuenta de hasta qué punto está asumida la idea de unas sociedades con incompatibilidades, ¿no? Con incompatibilidades. Yo sé que lo moderno y lo ideal y lo cómodo es decir que llevase muy bien, pero bueno, hay instituciones incompatibles entre religiones, ¿no?
En el caso de América, pues el tema de la antropofagia, por ejemplo, es evidentísimo, ¿no? Los sacrificios humanos también. Entonces, yo creo que lo que ocurre en América es que, de algún modo, la inercia de la Reconquista se traslada al otro lado del océano y la herramienta fundamental, me parece a mí, que es, aparte ya de las tácticas militares, de las tácticas de comercio, que ya estaban bastante bien desarrolladas aquí, instituciones como la del Cabildo. O sea, el hecho de poblar, que es un poco la idea que maneja Bueno con la clasificación de imperios depredadores y civilizadores en cuanto a civitas en lo más inmediato y civilización en unos términos mucho más elevados, yo creo que es la clave, la idea de poblar, y si te das cuenta, el giro definitivo que convierte a Cortés en Cortés, en Hernán Cortés, es asentarse en la tierra, poblar la tierra. Entonces, y establecer ahí unas instituciones civiles que consolidan esa situación. Entonces, yo creo que la herramienta fundamental es esa, al margen ya de lo coyunturalmente militar, es el asentarse en el terreno y organizarlo de algún modo. Yo creo que eso tiene que ver mucho con las repoblaciones que se van dando según va avanzando el cristianismo hacia el sur de la península, y eso es lo que se traslada al otro lado del océano. Yo creo que esa es la clave, vamos. Pues echa un poco una reflexión sobre tu libro. Bueno, sé que hace unas semanas has estado en Covadonga, ¿no? En la presentación de un cuadro de Ferrer Dalmau, admirado, sobre la batalla de Covadonga, ¿no? Tiene muchísimo valor lo que hace Ferrer Dalmau poniendo imagen a nuestra historia, ¿no? Porque es verdad que las librerías cada vez se llenan más de libros que reflexionan sobre nuestro pasado y tal, pero desde el punto de vista de la imagen, lo que de verdad llega al público mayoritario, y ya no imagen audiovisual, sino pues eso, simplemente dibujos, pinturas, pues hasta hace poco había habido realmente pues, una escasez, ¿no? ¿Crees tú que hay posibilidades de cambiar esto, de que de alguna manera todo este esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista intelectual en el ámbito más literario se pueda trasladar poco a poco a la generación de contenidos audiovisuales y de esta forma que se divulgue más entre el público mayoritario, o por el contrario crees que todavía pues, no está nada claro el escenario en ese sentido? Bueno, es incierto el escenario, pero lo que tengo claro, y hace poco hubo un revuelo con respecto a un videojuego que enfrentaba a mexicas con españoles, lo que tengo claro es que las nuevas generaciones requieren de nuevas tecnologías y que las ideologías necesitan de unas tecnologías para canalizarse. No hay más que ver que la propia leyenda negra, digamos que empieza a amplificarse con la imprenta que permitían la reproducción de ejemplares a mayor velocidad. Yo creo que ahora mismo el debate o la guerra cultural se debería plantear en el mundo del cómic, del cine, de lo audiovisual y de los videojuegos. Yo creo que ahí es donde puede, sinceramente, creo que es donde se puede desplazar el debate hacia esos terrenos. ¿Por qué? Porque el público joven demanda ese tipo de productos, y yo creo que hay un campo interesantísimo para trabajar, y además como la tecnología ha avanzado muchísimo, yo creo que se abaratan los costes. Este tipo de acciones, como este tipo de entrevistas, este tipo de canales que están al alcance de todo el mundo, también son muy útiles. Entonces yo creo que por el mundo audiovisual es por donde la cosa puede avanzar en un sentido positivo para los que creemos que la historia de España no es una concatenación de errores. Sí, la verdad que las redes sociales, pues seguramente eso, porque han democratizado el acceso a la comunicación y al final están aportando libertad, pues es ahí donde surge espontáneamente pues la defensa de una revisión de nuestra historia, la defensa de nuestra historia, surgen personalidades pues que concentran muchísima atención, que pueden tener cientos de miles de seguidores y que tienen una visión distinta tanto de nuestro pasado como de nuestro futuro. Y bueno, antes hablabas un poco de que tanto a derecha como a izquierda pues ha tenido esa
esa visión negativa, con una interpretación extremadamente negativa de nuestro pasado, como dices, una concatenación de errores. Y si hay algo que a lo mejor llame todavía más la atención es en lo que tradicionalmente se considera como el corazón de España y tal, que es Andalucía, pues que surja como un intento de nacionalismo basado en una figura como además mínima, ¿no? Con, de escaso alcance intelectual como es la de Blas Infante y que a ambos lados del espectro político, tanto desde la izquierda como desde cierta derecha, pues se ensalce esta figura y bueno, la verdad que es incomprensible, ¿no? Y además apoyados un poco porque pues este personaje, si no me equivoco, pues se hizo islámico, ¿no? Se hizo musulmán. ¿Qué está pasando en Andalucía en ese sentido? Hay que decir, lo primero que hay que decir que el único partido que se opone en Andalucía, lo voy a decir claramente, a la canonización casi de Blas Infante es Vox. Hay que decirlo con toda claridad, ¿eh? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que el Estado autonómico, que es bueno, que ha demostrado a las claras que su desarrollo conlleva la desmembración de España y a la desigualdad absoluta. Cada región hay unas legislaciones, el tema de los idiomas que vamos a contar, ¿no? Si esto lo ven hispanoamericanos, hay que advertirles, si esto lo ven hispanoamericanos, que entiendo que sí, que en varias regiones españolas la enseñanza no se da en español, se da de una manera residual, se da un par de horas a la semana, es una cosa verdaderamente lamentable. Y esto lo ha hecho tanto la izquierda como la derecha hasta la aparición de Vox, que es el único que hay que puntualizarlo y es así. Hay que decirlo y no quiero parecer que estoy aquí en plan mitinero, es porque en el mundo de las instituciones políticas realmente existentes, el único partido con representación que en la actualidad quiere que se pueda estudiar en español es Vox. El Estado autonómico español margina al español en muchas regiones y a esto han contribuido de igual modo el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Hay que decirlo con toda rotundidad. Bueno, entonces, es un hecho. Pero no, es que esto es así, vamos. Y si cambia en el futuro, y de hecho lo digo porque he visto un titular bastante tramposo en un periódico de tirada nacional, si cambia esto algún día será por la presión de Vox. Y lo digo abiertamente. O por la llegada de otras fuerzas que contribuyen a poner las cosas en un plano de realidad, porque el español es un idioma que evidentemente ganó terreno por motivos históricos ajenos al poder, porque no había un Estado y un sistema de enseñanza tan potente como para implantarlo, y por eso quedaron zonas sin que arraigara de ese modo, pero esta es la situación real, la discriminación lingüística. Que lo sepan todos nuestros hermanos hispanoamericanos cuando lleguen a España, que no se sorprenda de que su niño no pueda estudiar en español. Causa perplejidad, pues señores, así está el patio. Pero, volviendo al tema de Blas Infante. ¿Por qué Blas Infante? Padre de la patria andaluza, un disparate absoluto, ¿no? Yo discrepo contigo en el sentido que yo no creo que el corazón de España sea Andalucía, ¿no? No tiene por qué. Sí, a lo mejor desde el punto de vista folclórico y tal, ¿no? Pero cuidado con lo folclórico, porque lo folclórico acaba configurando señas de identidad exclusivas y excluyentes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tienes razón, sí. Mucho cuidado. Y por cierto, las teorías acerca del flamenco, por ejemplo, lo alejan de Andalucía en muchos casos. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? ¿Qué pasa con Blas Infante? Pues que lo mismo que se han inventado otros padres de patrias ficticias, evidentemente, pues en Andalucía, por mímesis, pues ha elegido este señor, que era un musulmán. Entonces, lo que sí que choca bastante es que en Andalucía, la tierra de María Santísima, el padre de la patria andaluza sea un musulmán. Entonces, esto verdaderamente es un disparate. Pero bueno, ese es un poco el desarrollo del Estado autonómico. Estamos viendo, por ejemplo, por poner otro ejemplo, porque el tema de la lengua es absolutamente crucial. En Asturias están intentando implantar una neolengua. Sí. De laboratorio que no habla nadie y que acabará viviendo de ella un montón de gente y excluyendo a otras muchas. Entonces, bueno, lo de Blas Infante es eso. La bandera de Andalucía es otra invención. Esto es una ficción completa. Pero generación tras generación llegará un momento que la gente no sepa pues quién era Fernando III el Santo, por ejemplo, ¿no? Que ese sí que contribuye pues a sentar las bases de lo que luego sería Andalucía.
Sí, no, y has hecho una reflexión que dices, eso es en la tierra de las procesiones y tal, donde más fervor se vive, pues eso, no ya el cristianismo, sino el catolicismo. Claro. No sé, me gustaría saber si una encuesta preguntar a los andaluces cuántos de ellos saben que Blas Infante era musulmán, pues cuántos lo saben, ¿no? No, y luego de costaleros van de todos los colores, es decir, de izquierda, de derecha, de centro, Sí. del Betis y del Sevilla, es decir, ahí van de todo pelaje. Pero, señores, el padre de la patria andaluza, si tal cosa existiere, pues es un señor muladí. Sí, es un España es sinsentido. diferente en ese sentido, ¿no? Y claro, y que no se le ocurra a nadie en Andalucía, a nadie con las instituciones, cuestionar a Blas Infante, porque inmediatamente pues te conviertes en un fascista, un ultraderechista, la lamentable situación de España en el terreno de la demagogia y la propaganda. Sí. Oye, y bueno, más tiempos. Y para finalizar, pues nada, quería preguntarte un poco tu opinión sobre el hispanismo, esta pues, idea que yo creo que en los últimos 5 años ha explotado en las redes sociales y no desde un punto de vista político lejanísimo, sino ya desde un punto de vista cultural, económico. ¿Cómo lo ves personalmente, ¿no? ¿Crees que hay una oportunidad que debemos insistir, avanzar, tratar de crear lazos institucionales, muchísimas formas para afianzarnos y hermanarnos más con los países hispanos? No, sin duda. Yo creo que más allá de la situación política de cada país, de cada nación, hombre, tenemos un sustrato común, una lengua. Yo por eso hago tanto hincapié en la lengua. Es que es una atrocidad prohibir el español, o sea, erradicarlo del espacio público cuando es una herramienta de carácter universal. Entonces, bueno, yo estoy viendo desde hace un tiempo a esta parte muchas iniciativas que se llaman hispanistas. También es verdad que habría que afinar qué entendemos por hispanismo, ¿no? Porque, bueno, aquí se daría a veces incluso la famosa doble perspectiva bajo la cual se puede ver el imperio español. Imperio, que es una palabra a la cual no hay que tener miedo, por cierto. Y es por Dios hacia el imperio, por imperio hacia Dios. Bueno, pues en esa doble perspectiva también se mueve el hispanismo, ¿no? Pero, sin duda, yo creo que las iniciativas de estrechamiento de lazos son absolutamente necesarias y deseables. Luego ya están los resultados reales de ese estrechamiento de lazos. Eso pues requiere de tiempo y, por supuesto, hay potencias muy interesadas en impedir que eso ocurra y que llevan operando mucho tiempo en ambos lados del océano. Pero bueno, no, desde luego, al menos las redes, por la facilidad tecnológica que ofrecen, volviendo un poco a la pregunta anterior, permiten, bueno, fomento de este tipo de iniciativas y conexión mucho más rápida que la que hubiéramos tenido hace, pues yo que sé, 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues arrimaremos el hombro en la medida de lo posible, claro. Sí. Yo creo que las redes, al final, como dices, el lenguaje pues es una forma de hermanarnos brutal. Gracias a las redes, pues personajes que hace 10 años seguramente solo sean conocidos en España, pues como Pedro Baños, por ejemplo, pues ahora son, no sé, seguidos por toda la hispanidad. Él está haciendo, por ejemplo, una gira por Hispanoamérica y tal, yo creo que con gran éxito y es uno de los embajadores del hispanismo. Como dices, cada uno con su perspectiva. Habrá que afinar lo que se entiende por hispanismo, pero bueno, la base del concepto creo que sí que avanza y bueno, y que es difícil verle alguna característica negativa, ¿no? Casi solo puede aportar cosas positivas, ¿no? Muy bien, Iván, pues oye, no queremos robarte más tiempo, como te decía. Muchísimas gracias por tus reflexiones. Ha sido muy interesante poder hablar contigo un rato y nada, te deseamos los mejores éxitos en todos los muchos ámbitos a los que te dedicas, pero especialmente pues, el editorial y como no, también el electoral. Que tengas mucha suerte en los retos que se vienen a muy corto plazo. Muy bien, pues nada, muchas gracias y a vuestra disposición. Gracias. Un fuerte abrazo, Iván. Un abrazo. Un abrazo.